Abogados de Reddit. ¿Cuáles son las historias más locas de últimas voluntades con las que han tenido que lidiar? Yo trabajaba en un bufete de abogados, y una señora mayor le dio su casa y sus pertenencias a un conductor de autobús. El conductor del autobús era amable con ella y la ayudaba. Todos esperábamos que se desatara el infierno cuando su familia se enterara. ¿Qué ocurre en estos casos? Pueden disputarlo. Yo fui testigo de la firma. Ella parecía estar bien, sabía responder a las preguntas, así que no tenía problemas mentales por lo que pudimos ver. Abogado militar aquí. Tuve un cliente joven que vino por un testamento antes del servicio militar. Puso una solicitud para ser enterrado en pantalones vaqueros, una camiseta de Chris Jericho y su réplica del cinturón de campeonato de la UE. Afortunadamente, este aviador no sufrió ninguna desgracia durante su despliegue. No soy abogado, pero soy asistente jurídico. Una clienta moribunda en el hospital cambió su testamento grabándolo en un teléfono inteligente. Marcó un precedente y salió en el periódico local. El abogado en cuestión tiene la página del periódico enmarcada en su despacho. ¿Cuál fue el precedente que se marcó? ¿Era la grabación una especie de documento legal viable? ¿O no era utilizable? No soy yo, voy a hacer una búsqueda y encontrarlo. Pero cuando estaba haciendo mi curso de contratos de años superior en la uni cubrimos un caso en el que un agricultor se había quedado atascado debajo de su tractor. Pensó que nadie lo encontraría a tiempo, así que escribió "se lo dejo todo a mi mujer", y los tribunales lo consideraron un testamento legal. Imagino que con la grabación sería lo mismo. El gran derbi de la cigüeña consistió en que un acaudalado canadiense dejaría una cantidad de dinero elevada a la mujer que tuviera más hijos en los 10 años siguientes a su muerte. Se mantuvo en pie tras numerosas batallas judiciales, y 4 mujeres empataron con 9 hijos cada una. 2 mujeres también recibieron pagos menores. Una tuvo 10 hijos, 2 nacieron muertos, y otra más de 9, pero algunos eran ilegítimos. El tipo también tenía otras cosas interesantes en su testamento y era un conocido bromista. Donde yo estudié, hay un roble que se hizo dueño de sí mismo en el testamento de un hombre. Ahora se llama el árbol que se posee a sí mismo, está en medio de una carretera, y tienes que ir a un carril para conducir alrededor de él. La historia cuenta que un hombre quería tanto al árbol de niño que, cuando murió en la década de 1830, le dio la posesión de sí mismo al árbol. Esto técnicamente no se sostendría en un tribunal, pero el condado y la población local lo aceptaron y lo cuidan. En realidad, el árbol original murió y el actual es producto de una de las bellotas del original. Trabajo para un abogado que hace testamentos. Nos contrató una señora que puso en su testamento que uno de sus hijos adultos no recibiría su parte hasta que visitara a un dentista, y el otro hijo hasta que perdiera 30 kilos. Otra señora puso en su testamento que quería que sus gatos fueran incinerados con ella cuando muriera. Le dijeron que eso no iba a ocurrir, que los restos humanos y los de los animales no se incineran a la vez. Así que se conformó con incinerarlos por separado y unirlos, para luego enterrarlos juntos. Los testamentos suelen tener unas 10 páginas, para una persona normal. Nos contrató también una señora que tenía un testamento de 56 páginas. Detalló todo lo que tenía a varias personas para cada artículo en su casa. Un hombre dejó escrito en su testamento que su familia iría al zoológico inmediatamente después de su entierro, ese mismo día. Pensamos que eso era muy conmovedor. Trabajamos con muchas personas de una determinada religión. Muchas de las personas para las que hacernos testamentos dejan al menos el 90% de su patrimonio a la iglesia en lugar de a sus familias. Espera, ¿sus gatos estaban muertos de antemano o este testamento requería que los gatos fueran asesinados para poder enterrarlos con ella? Requerían la eutanasia para ser enterrados con ella. Me enfadé mucho. Le dije a la abogada que eso era una absoluta idiotez. Y aunque estuvo de acuerdo, ella tenía que hacer lo que se le había ordenado, y esperaba que los familiares vivos en el momento de su muerte no mantuvieran esa parte en pie. 2 hijos de una pareja muy rica acuden al abogado de la familia para que les lea el testamento. El abogado está muy nervioso, los conoce desde que eran niños. Un hijo recibe toda la herencia y el otro no recibe nada. La explicación fue que debía pasar sus bienes solo a los parientes consanguíneos. Ese fue el día en que se enteró de que era adoptado. ¿Por qué adoptar a un niño si al final no piensan tratarlo como si fuera suyo? No entiendo a algunas personas. Mi padre es abogado y un amigo de mi abuelo, que tenía unos 80 años y padecía cáncer en fase terminal, hizo su testamento. Era un gran aficionado a las armas y quería regalárselas a mi padre. Él también es aficionado. Le dejó 2 escopetas, una Glock y un revólver. Mi padre le dijo que sería mejor escribirlo en el testamento porque la ley de mi país dice que solo puedes poseer 5 armas a la vez. Mi padre ya tenía 4 en ese momento, así que tendría que renunciar a alguna, pero si las heredas, no se añade el límite.
Así que hicieron testamento y le dio las armas menos el revólver. Porque era su preferida y no quería regalarla todavía. Mi padre supo al instante por qué, pero no dijo nada. 2 semanas después el tipo se pegó un tiro, con el revólver. Todavía no tiene el revólver porque lo sigue teniendo la policía. Nunca le dijo a mi abuelo que lo sabía, pero no quería quitarle a este tipo la oportunidad de acabar con su vida en sus propios términos en lugar de esperar a que el cáncer ganara. No soy abogado, pero tuve una experiencia con esto hace años. Un tío mío muy rico, y muy loco. No en el buen sentido. Venía a visitarnos cuando éramos niños, tal vez una vez cada 10 años. La última vez que lo hizo, nos llevó a un dentista. Se encontró con mi hermano en un aeropuerto, estuvo ahí 1 hora antes de coger otro avión e irse a casa. Cuando murió, no tenía amigos, se había llevado a su mujer a la muerte con la bebida unos años antes. Dejó todo su patrimonio a un imitador de Elvis. Todo. Fui testigo de uno en el que la señora quería asegurarse de que su hija se divorciara de su marido, cuando ella no tenía intención de hacerlo, si quería su parte de la herencia. Por suerte, esto no es jurídicamente exigible, así que no pasó nada. Esta gran familia de granjeros franceses llevaba 15 años peleándose por la herencia de sus padres. Todo y cualquier cosa había sido un arma en esta guerra sin cuartel: deudas, botines, graneros, parcelas, vacas, testamentos y lo que fuera. Las derrotas seguían a las victorias, los fracasos a los compromisos, pero se avanzaba, y en algún momento la muerte súbita se volvió una tregua. Todo se acordó con tal de que nadie reclamara por joyas, muebles, utensilios de cocina, fotografías, ropa sucia o herramientas. Siguió un largo periodo prolongado, en el que cualquier tentativa de buena voluntad fue duramente desalentada antes incluso de ser aireada. El tiempo pasaba sin que se vislumbrara ningún problema. Entonces alguien sugirió que arrastraran todas las cosas hasta el patio de la granja, las rociaran con gasolina y les prendieran fuego. Todos estuvieron de acuerdo. Quiero decir, mi historia no es tan loca. Es deprimentemente predecible. Una vieja tía rica, la única de su enorme familia con algo de dinero, después de haber sido médica en el noreste de Manhattan, creó un fondo fiduciario para cuidar de sus parientes pobres en Filipinas, que continuaría como patronato en caso de fallecimiento cuando ella muriera. Su sobrina favorita controlaba el fondo fiduciario y, por supuesto, la sobrina era responsable y ecuánime, y nunca jamás malversó nada del dinero para establecerse como editora de periódicos, productora de conciertos y magnate de los medios de comunicación, con autos nuevos y caros y muchos viajes en primera clase por el Pacífico. No, nada de eso. Jajaja, por supuesto que la sobrina hizo todo eso. Cientos de miles de dólares desaparecidos, y un lío enorme de despilfarramiento a través de transferencias de dinero y compras de propiedades en 3 países. La sobrina también tenía un matrimonio infiel con un perdedor en las Filipinas. Su marido legal en América del Norte estaba postrado en cama y muriendo lentamente, a quien envió montones del dinero de su tía para construir una villa de lujo. Ella negó vehementemente que existiera tal relación. También tenía fotos de la boda en su página de Facebook. No es la malversadora más inteligente que existe. Desde mi posición de abogado que representaba a los parientes pobres que intentaban detener la gastadura de la sobrina, lo más loco de todo fue que, después de años de lucha, finalmente obtuvimos la declaración financiera completa del fondo el 22 de diciembre, y fue un milagro navideño tan grande que casi pospuse mi viaje de Navidad a Nueva York para leer alegremente cada línea mal redactada. Además, tuvimos las cenizas de la tía rica en nuestra estantería durante años, ya que la disputa sobre qué hacer con sus restos era parte de todo. No soy abogado, pero tengo una historia loca. La hermana de mi abuela era narcisista y extremadamente vengativa. Ella y su marido adquirieron un número importante de bienes a lo largo de los años, incluida una granja algo rentable con más de 100 acres de campos. Tuvieron unos cuantos hijos, todos varones, y todos ellos tenían esposas e hijos propios. Su marido murió unos 6 años antes que ella. De alguna manera, en sus más de 50 años de matrimonio y viviendo en dicha granja, nunca se habían molestado en acudir a un abogado y redactar un testamento. En su lugar, escribió una nota y la dejó en su caja fuerte de documentos legales diciendo que nada debía ir a la esposa del hijo que murió hace casi 20 años, ni a sus hijos, y los nietos de dicha tía. Esto, porque la mujer del hijo era más franca y no se dejaba controlar por ella. La tía la despreciaba absolutamente, y a toda mi familia también. Así que todo fue a juicio testamentario, y los hijos todavía están tratando de aclarar todo un año después, pero las personas que ella quería excluir también van a obtener su parte. El periódico local publicó un reportaje con fotos de una casa que se dejó a un gato cuando murió el propietario. El gato era el único ocupante. El abogado de la mujer mantuvo la casa para el gato, fuera de alcance del otro heredero de la señora.
Siempre me pregunté si no habría habido una pequeña motivación para acelerar el fallecimiento del gatito. Probablemente no. Si cobras horas laborales por ir a dar de comer a un gato, es un buen trabajo y probablemente un buen descanso del trabajo de oficina. No soy abogado, pero cuando mi padre era niño había una ancianita al otro lado de la calle sin familia. Era finlandesa, su marido murió durante la Segunda Guerra Mundial, ella emigró a Estados Unidos y no tenía a nadie. Así que mis abuelos llamaban a su puerta para charlar, llevarla a hacer la compra, etc. Hacían que mi padre y mi hermano la ayudaran en casa, en el jardín, etc. Ella adoraba a mi padre y a mi tío, los trataba como a sus propios hijos, con galletas, golosinas y regalos. Cuando papá estaba en Vietnam, ella le grababa mensajes de voz en cintas, y se las enviaba con cartas en las que le contaba cómo era la vida en el barrio, y cómo esperaba que volviera pronto a casa sano y salvo, que rezaba por él, etc. Cuando él volvía a casa, se pasaba a charlar y a ayudar en casa, le traían macarrones y se sentaba a hablarle un rato. Un día murió la señora Lingard y un abogado llamó a mis abuelos. Les había dejado una cantidad considerable de dinero en efectivo y acciones, y su casa, ya pagada, a mi padre y a su hermano. Mi familia pensaba que no tenía un céntimo. Nunca subestimes lo mucho que las cosas pequeñas y sencillas pueden significar para la gente. Puede que tú seas una de las mejores cosas de su vida. ¿Conoces un caso de última voluntad similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.